Bien, entonces vamos a dar inicio a esta segunda parte de el título. Sigue avanzando, digo, es el mismo, el título Desarrolla tu fe. Es la parte 2, pero tiene un título diferente. La semana pasada vimos la dureza de corazón y ahora vamos a ver la segunda parte, que es trabaja y protege tu jardín. Trabaja y protege tu jardín. En esto a lo mejor nos quedamos dos series, no series, dos sermones. En Génesis 2, hermanos, versículo eh, 15, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí están las dos palabras. Una de esas palabras, así rápidamente, ahorita toco un poquito más. Una de esas palabras significa cultivar, trabajar tu tierra contra todo aquello que puede crecer en ella, contrario a la palabra de Dios. Y la otra parte significa protegerla, vigilar todo lo que quiera venir en contra del crecimiento de esa semilla que viene germinando ya. Entonces son dos partes que el Señor nos describe con una palabra. En hebreo se describe, ya se los dije, con la palabra Shamar, shamar. Y esa palabra shamar significa keep and guard, contra todo lo que quiera ser o venir en contra del jardín que Dios te entregó. En aquel tiempo era el jardín del Edén, en este tiempo está en el jardín de Getsemaní, en Cristo Jesús. Guarda tu jardín, es tu espíritu, tu alma, tienes que guardarlo, tienes que protegerlo. Hermanos, ahorita toco un poquito más acerca de eso. Y en cuanto estaba abajo, no lo había visto. No. Sí vas a encontrar algo, yo sé que sí. Esa misma semilla, pero reproducida, hermano. Amén, así es. Ok. Bien, entonces, la dureza del corazón, hermanos, que vimos en, gracias, Alex. La dureza del corazón que vimos en Lucas 17, versículos del 1 al 5, tiene que ver básicamente, no voy a entrar en eso porque ya lo vimos, en esta serie nomás voy a tocar en general muy poquito lo que vemos anteriormente y luego vamos a seguir con la siguiente enseñanza, pero para recordarles que hablamos acerca de la dureza del corazón como, eh, como un lugar en el alma en donde podemos detectar si la tierra está dura, si tiene una corteza en la cual todavía no puede penetrar ninguna semilla, ninguna raíz. Vaya, es la tierra dura o la dureza de corazón es lo mismo que una tierra infértil, una tierra que no puede producir fruto. Es lo mismo. Y básicamente es por dos razones. Que el corazón, y estoy hablando del alma, hermanos, cuando yo les siga hablando acerca de la dureza del corazón, quiero que se imaginen al alma como una capa superior o arriba del espíritu. El espíritu es una tierra fértil y es como ese piso que está aquí. Si ustedes tiran una semilla no va a reproducirse, no va a germinar, pero si ustedes quiebran y quitan ese piso, lo van a poner en contacto con una tierra que puede recibir esa semilla. Y la tierra sabe qué hacer con la semilla. Bueno, nuestro espíritu es la tierra fértil que sabe qué hacer con la semilla. El problema es que cuando la sembramos, la estamos sembrando sobre una capa dura. Ahora, esa capa dura
la puede causar básicamente dos situaciones. Una, el sistema del mundo, las semillas del mundo. Tú creciste en un hogar y en ese hogar te enseñaron que las cosas se hacen como tu mamá dice, o como la maestra dice, o como en tu trabajo dicen, o como el gobierno te dicta. El sistema del mundo va contrario, va en dirección opuesta a la palabra de Dios. Totalmente, hermanos. Entonces, todo lo que nosotros, en lo que nosotros fuimos instruidos, ahora también lo hablamos. Nuestro corazón está lleno de esas semillas del mundo. Y cuando hablamos, hablamos semillas del mundo, normalmente, si no hacemos algo para renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Pues traemos un costal lleno de semillas, de hierbas y de eh, especies que no producen absolutamente nada en el reino de los cielos. De la abundancia del corazón habla la boca, sí, pero eh, un corazón, el tesoro que hay en un corazón es la semilla que le has puesto anteriormente. De ahí es donde vamos a hablar. Entonces, el primer punto es de la dureza del corazón, es que fuimos entrenados en el sistema del mundo y tenemos que hacer algo al respecto. Pero esa es la primera razón por la cual tenemos una tierra dura cuando venimos al reino de los cielos. Y la segunda razón es porque después que nacemos de nuevo, no hacemos nada para suavizar esa tierra. Y básicamente esa dureza de corazón sigue permaneciendo cuando tenemos un corazón no arrepentido. No estoy diciendo una persona no perdonada, porque eso es lo primero para venir a Dios. Pero una vez que Dios perdona tus pecados, Jesús dice que en su sangre fue el perdón de pecados. Él trató con todos los pecados del mundo. No hay pecado que tú puedas llegar a cometer que Jesús no haya tratado con él en la cruz. Su sangre pagó por todos los pecados. No es un permiso para seguir pecando, pero quiero que sepas y entiendas la provisión que Dios nos dio en la sangre de Jesucristo. Jesús trató en Lucas 17, del 1 al 5, con un corazón no arrepentido, hermanos. Y un corazón no arrepentido no es aquel que dice, ay, la regué, me arrepiento, ya, borrón y cuenta nueva. No, no es así. Un corazón arrepentido es un corazón que va en una dirección, tropieza delante de Dios y luego ve la palabra de Dios y en la palabra de Dios tenemos la instrucción para comenzar a caminar hacia la otra dirección. Un corazón arrepentido es aquel que deja este camino porque lee la palabra de Dios y voltea en la otra dirección y comienza a caminar en ella. ¿Lo ven? No es alguien que dice, ay, perdón, ya no lo vuelvo a hacer. No, lo vas a volver a hacer porque todavía no has renovado tu mente y has hallado en la palabra de Dios aquello que te va a hacer dejar ese camino y tomar otro nuevo. Acuérdate, Isaías 55, del 6 al 10, dice que los caminos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Es una dirección totalmente opuesta. Pero una vez que tomamos esa dirección, ahora tenemos los caminos más altos y los pensamientos mejores de Dios que en los que íbamos caminando nosotros. ¿Ok? Entonces, son las dos razones por las que hay un corazón duro. Ahora, la tierra de cada uno, estoy hablando del alma, cuando la Biblia habla de corazón, ya les he dicho que está hablando de no del órgano en sí que tenemos nosotros, sino del alma. La palabra corazón se refiere al alma y básicamente se refiere a los pensamientos, a las emociones, a los sentimientos que tenemos frente a una situación. Entonces, en la palabra, esas condiciones del suelo, esos tipos de suelo,
se describen en Marcos 4. No lo voy a tocar todo individualmente, se los voy nada más a mencionar. Se describen en Marcos 4 como una tierra dura, que es aquella donde el sembrador sale a sembrar. Yo estoy ahorita sembrando en sus vidas. Y si ustedes tienen si son nuevos o no han nacido de nuevo o no han hecho nada con renovar su mente, la semilla que están recibiendo ahorita de la palabra de Dios va a caer sobre un piso como el que está aquí. No me digan, no, yo no, hermano, no, no, todos, hermanos, comenzamos así. Básicamente con tres condiciones. Una es un suelo duro, y sobre ese suelo duro, la palabra nos dice en Mateo capítulo 12 o 13, nos dice que cuando esa es la condición de alguien que viene a oír la palabra de Dios, dice que el diablo viene inmediatamente y roba la semilla que fue plantada en su corazón. Inmediatamente. ¿Ok? Entonces es una condición preexistente a los cristianos, a los creyentes que venimos a la palabra de Dios, al reino de los cielos. Otra de esas es que cae la semilla sobre pedregales. Y la condición de los pedregales es que la tierra está expuesta, sí, pero como no está cultivada o labrada o abierta la tierra, como se dice, barbechada, la semilla no tiene contacto con la tierra profunda y cuando echa raíz, sus raíces son solamente superficiales. Salido el sol, viene, quema la planta y se acabó. No hay fruto. Y ustedes lo pueden ver ahora en la mañana saqué un zacatito que está ahí saliendo entre las piedritas del estacionamiento. Nomás le hice así, lo saqué porque su raicita estaba nada más encimita. No puedo hacer lo mismo con cuando abrimos esta tierra, gracias a Dios por la provisión que se dio para limpiar totalmente ese terreno, hermanos. Es algo grandioso. Gracias a Dios por muchas semillas que se nos han dado. Esa es una de ellas. Otra de las condiciones es preexistentes de las tierras espirituales. Hablando del alma, es una tierra que cuando viene a la palabra de Dios a escuchar, se siembran las semillitas, están saliendo, están cayendo, pero están cayendo sobre cardos, espinos, arbustos, hierbas. Y cuando esa semilla cae entre esas plantas, obviamente son plantas más vigorosas que también llevan fruto en el mal. Todos nosotros estamos viviendo de una u otra manera en esos frutos, en diferentes áreas de nuestras vidas. Y cuando cae la semilla de Dios, hermanos, las mismas plantas ahogan esa plantita. No la matan, la ahogan. No puede producir. La semilla de Dios es incorruptible. Nadie puede destruirla. Pero sí podemos causar que no lleve fruto porque estamos cultivando las plantas que no queremos. Y eso lo hacemos con las palabras que hablamos, ¿verdad? En diferentes situaciones. Es que me dijo, yo la escuché. Nadie me necesita decir, yo la vi con mis propios ojos. Es algo que usa Jenny mucho. Como un ejemplo para hacernos reír. Nadie me lo dijo. ¿Cómo dice? Lo vi. Yo te vi. Este, entonces, y normalmente contestamos como el mundo nos instruyó. Bueno, lo único que estamos haciendo es llevando fruto en lo que no queremos, hermano. Estamos siguiendo, reforzando, cultivando, fertilizando las plantitas que no queremos ver en nuestras vidas. El odio que sembramos, el coraje, la ira, los celos, la envidia, la codicia, eso, los hemos estado haciendo por tantos años que ya estamos disfrutando, si así se puede decir, del fruto que hemos sembrado desde hace 40 o 50 años. Y eso está pasando ahorita en sus vidas. Lo- me, me estoy dirigiendo a ustedes porque yo también me he estado analizando. No crean que estoy exento de eso. Yo he llevado mucho fruto que no quiero, hermano, pero estoy haciendo algo al respecto. Por eso me dirijo a ustedes así en esa forma, para que ustedes también hagan algo al respecto, si se puede cambiar.
Y más adelante en la serie vamos a ver cómo cultivar la tierra, cómo suavizarla, cómo ponerla en contacto con la semilla de Dios. Ahorita no se trata de eso. Bien, entonces básicamente esos son los tres tipos de tierra que no producen. Pero una vez que la palabra es sembrada, vamos a suponer que el cuarto tipo de suelo es el suelo fértil que produce al 30, al 60 y al 100 por uno, que es lo que queremos. Pero no quiere decir que porque ya tenemos ese suelo fértil en nosotros y ya lo tenemos, lo que pasa es que no está expuesto para que se pueda sembrar todavía por la dureza que hay en nuestra alma. Pero una vez que se expone ese suelo fértil y que la semilla de Dios con nuestra fe entra en contacto con ese suelo fértil, no quiere decir que ya no tenemos que hacer nada. Tenemos que cuidarlo, hermanos. Y ahí entra lo que les dije al principio de la palabra shamar, cuidar y proteger, guardar y proteger la semilla de la palabra de Dios en nuestro jardín. Y eso lo podemos encontrar en Santiago capítulo 1. En algunas situaciones me voy a estar yendo un poquito rápido, este, pero si se pierden de algo, va a quedar grabado. En el versículo 25 y 26 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la del amor, la de la libertad, y persevera en ella, es decir, en la palabra de Dios, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, lo que está sembrando en tu espíritu, lo que llegó a la tierra fértil, no que seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, no, es que el pastor de esa iglesia, qué bárbaro, no, hombre, tiene una fe. ¿Sí? O sea, si ustedes, si yo me expusiera a mí mismo como una persona así religiosa, hermano, la palabra Santiago me está diciendo a mí lo que tengo que cuidar. Entre vosotros, y no refrena su lengua. Yo como pastor, que se supone que estoy sembrando las semillitas y haciendo lo que les estoy diciendo, si yo no refreno mi lengua, sino que engaño a mi corazón, entonces cuando yo hablo, estoy engañando lo que sembré en mi corazón. Si la semilla ya penetró, ya hizo algo ahí en mi espíritu y sigo hablando cosas tontas, la Biblia me dice que estoy engañando a mi corazón. Es decir, estoy volviéndolo a endurecer. No hay palabras contrarias a la palabra de Dios que no endurezcan el corazón. Y eso es algo que debemos de saber, de entender y de saber. Y yo sé, yo he oído, hermanos, a muchos decir, es que ya estuvo, o sea, tengo que cuidar todas mis palabras. O sea, me siento como que esclavo, como que todo lo que digo me corriges. Pero es precisamente lo contrario a lo que le debemos de poner atención, porque es por causa de todas las tonteras que hemos dicho en acuerdo con el mundo que han causado esa dureza en mi corazón. Y Dios nos dice que cuidemos y refrenemos nuestra lengua, porque las mismas palabras de Dios son las que nos libran de la esclavitud de lo que hemos sembrado anteriormente. ¿Lo ven? Es la solución, es la única forma. Y a veces parece como que tengo que cuidar, bueno, sí, pero no tienes que cuidarlas por mucho tiempo sin ver el fruto. Vas a ver el fruto y vas a ver los cambios. Y a lo mejor por lo pronto te cae mal tener que estar corrigiendo tu lengua, pero ¿cómo no te cae mal estar hablando las tonteras del mundo? Te acostumbraste, te acostumbraste a un fruto que no es bueno. ¿Cómo me quieres decir que si hablas las palabras buenas no te vas a acostumbrar al fruto bueno? ¿Lo ven, hermanos? Entonces yo los entiendo porque a nosotros nos pasa también cuando estamos hablando y
A veces le digo yo a Tere, es que no digas eso. Ay, ay, y luego me pesca a mí diciendo algo y le digo, no, 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 pues es que, pero ay, no lo dije. No, 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 pero cuenta. Entonces tenemos que apoyarnos en eso hasta que se haga un vocabulario en acuerdo al reino de los cielos. ¿Ok? Sí se puede, hermanos. En Dios todo se puede. Ok. ¿Les leí el 26 o no? Sino que engaña su corazón. La religión de tal, o la forma de hablar de lo que él está creyendo como persona, está hablando para recibir un fruto de Dios y engañando a su corazón, no refrenando su lengua. Se está engañando la religión del tal, la doctrina que yo les estoy dando es vana para mí. No quiere decir que la palabra de Dios falle, no falla, pero para mí, que estoy sembrando una semilla y no refreno mi lengua, para mí es vana, es decir, no produce nada. ¿Ok? Estamos detectando condiciones de dureza y estamos detectando cómo guardar y proteger nuestro corazón. Amén. No se enojen conmigo porque luego van a tener doble trabajo, van a tener que contentarse. Se enojan y se contentan, es doble trabajo. Bien, les voy a dar 4 incisos que me dio el Señor para tener en cuenta una vez que sembramos eh, la semilla de la palabra de Dios y cómo cuidar esa, esa siembra que acabamos de hacer. Son 4 incisos que Dios me dio al estar leyendo. El hermano se fue de 95 años, creo, a la presencia de Dios, pero fue un gran hombre de fe. Y muy pocas veces se los he mencionado, pero es uno de los grandes generales que hemos tenido aquí en la tierra. Su nombre es Charles Capps. Léanlo cuando tengan oportunidad. Todavía hay muchos programas en YouTube, hay libros de él. Charles Capps con doble P. Y es un hombre que caminó en estos principios también, junto con otros que les he mencionado aquí. Pero estos principios que les voy a leer, sí me los recordó el Señor, pero no son de los que digo, me lo dijo y se los estoy diciendo. No, sí me lo recordó y se los estoy diciendo que lo dijo Él, ¿ok? No, no voy a aclamar, ¿cómo se dice? Sí, autoría sobre estas declaraciones, pero están buenísimas. Este, eh, Yo las tengo apuntadas ahí, las voy a estar siguiendo muy de cerca. Dice, if you pray one thing and say another, your saying will nullify your praying. Parece muy simple, pero si tú oras una cosa y dices otra, lo que tú estás diciendo va a nulificar tu oración. Tiene sentido, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Si no cuidas tu jardín, no porque lo sembraste, quiere decir que tienes garantizada la cosecha. No, no tienes, no, no por que lees la palabra de Dios te garantiza la cosecha. No te da las armas para tener una victoria, pero tú tienes que hacer algo al respecto. Y eso se llama refrenar la lengua y cuidar y proteger tu jardín. ¿Ok? Ese fue uno. Dos, negative words may not affect others, but they will affect you and cancel your harvest. Palabras negativas o contrarias a la palabra de Dios a lo mejor no afectan a otros, pero te van a afectar a ti y van a cancelar tu cosecha. Son puntos que necesitamos saber, porque cuando ustedes siembren una semillita en su corazón, van a tener que estar alertas acerca de estas situaciones, hermanos. Es necesario saber estas cosas. Como por muchos años, la pregunta esa de, bueno, ¿me tengo que tomar las medicinas? Si ya tengo la palabra de Dios, ¿me tengo que tomar la aspirina o no me tengo que tomar la aspirina? O sea, ¿qué tengo que hacer? Obviamente, lo primero es oír la voz del Espíritu Santo. Y no digan
Es que yo no escucho la voz del Espíritu Santo, porque están entrando en acuerdo con el sistema del mundo. Si ustedes no oyen la voz de Dios, no hablen y digan lo que está sucediendo en sus vidas. Digan lo que Dios dice que va a suceder. No digan, es que yo no oigo la voz de Dios, ¿cómo le hago? Bueno, si tú estás en esa situación, acuérdenme ahorita de dónde estaba, no me acuerdo. Ahorita me acuerdo, gracias a Dios. Sí, sí, ahí donde estaba. Pero en Juan, capítulo 10, les voy a dar lo que Dios dice y la semilla que ustedes tienen que sembrar. Si ustedes son de los que dicen, es que yo no escucho al Espíritu Santo, yo no escucho la voz de Dios, ya no quiero que estén diciendo eso. Simplemente están cultivando y llevando fruto en lo que no es de Dios, porque siguen repitiendo lo mismo. La Biblia dice esto. Juan capítulo 10, versículo 4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Eso es lo que tienen que estar diciendo ustedes. Si ustedes están oyendo y dicen, es que yo no oigo la voz de Dios, ¿quién te dijo eso? Dios no te lo está diciendo. El sistema del mundo, el diablo, la religión ha conseguido penetrar en tu corazón y hacerlo duro al respecto de oír la voz de Dios. Y te ha convencido de que tú no estás capacitado para oír la voz de Dios. Hey, vea la palabra. Toma la semilla de la palabra de Dios y une tu fe a ella y di, yo no oigo la voz de los extraños, la voz de Dios conozco. Jesús dice en el 27, mis ovejas oyen mi voz, 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Toma la semilla de Dios, siémbrala en tu espíritu, comienza a suavizar tu tierra y espera en el transcurso del tiempo, manteniendo la fe trabajando, vas a comenzar a oír claramente al Espíritu de Dios. Ahí está la solución si la quieres. Y si no, sigo oyendo al diablo. Lo hemos hecho muy bien por muchos años. Pero esa voz sí la oigo, pero no puedo oír la de Dios. Nos han endoctrinado tan mal, hermanos, por tantos años. Y lo hemos permitido. No más. Ok. Número 3. Fíjense la sabiduría que Dios le dio al hermano. Dice, those who say they can, and those who say they can't, they are both right regarding any situation. Si tú dices creo o puedo, y otro dice no puedo, no creo, los dos tienen razón porque van a comer de la semilla que están sembrando. El fruto de la semilla que están sembrando ahorita. De hecho, estamos comiendo muchas semillas que sembramos anteriormente. Ahorita somos lo que sembramos anteriormente. Aunque no te guste oírlo, te lo voy a decir. Porque no te quiero donde mismo. Yo no me voy a quedar donde mismo. Ni tampoco Dios te quiere donde estás. Da el paso. No tomes ofensa. Si tomas ofensa a las palabras que Dios está hablando ahorita, vas a seguir endureciendo tu corazón. Es la manera más segura de endurecer el corazón, tomar ofensa. Y eso fue lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando les dijo, incrementame la fe. Ok, sí, pero primero tienes que perdonar 70 veces 7. Porque si no dejas a un lado la ofensa, la dureza va a seguir ahí y no vas a ver fruto nunca, aunque le digas a este sicómoro, desarráigate y échate en el mar. Lo dice la Biblia. Es que no, la Biblia no trabaja porque ya le dije y no se fue. No estamos aplicando los principios correctamente.
Y Dios no lo va a hacer por ti. Ya lo hizo, hermano. Se oye regañado, pero les aseguro que es una de las sesiones más importantes que han oído. Número 4, que ya se las dije. Las confesiones me hacen sentir como que no puedo decir nada, me hacen sentir como que soy esclavo, pero son precisamente esas confesiones las que me libran de las que me tenían esclavo con el fruto del mundo. Vean y deténganle ahí pausa cuando estén escuchándola, si quieren volver a ver esas 4, pero asegúrense de aplicarlas a sus vidas cuando es- estén en el proceso de siembra y cosecha, hermanos. La palabra de Dios nunca falla. Eso les aseguro. La semilla es incorruptible. Bien, les voy a dar 4 ejemplos. Algunos les voy a leer un poquito, otros no. Pero les voy a dar 4 ejemplos de diferentes situaciones y hay mucho por analizar y hay mucho por meditar, pero les quiero dar en general ese concepto para que vean las diferentes situaciones. Abraham, Dios le dio la promesa de que iba a tener un hijo a los 75 años. Lo voy a aplicar a eso nada más. No porque a los sean muchos 75 años, no son. Y más cuando ya va cerquita, ¿verdad? De ellos. Pero le dio la semilla y no por conocer la semilla y la voluntad de Dios, dio fruto en Abraham automáticamente. Caminó 25 años con esa promesa y nunca vio el fruto de tener un hijo con Sara. ¿Verdad que no? No fue hasta que Dios vino y se le presentó nuevamente a los 100 años, 99, y le dijo, el año que entra, por este tiempo vas a tener un hijo, tu esposa va a concebir. Un año después de esa plática que tuvieron, y así fue exactamente un año. O sea, tanto Sara como él, hermano, tuvieron que trabajar sus tierras, porque físicamente Sara no podía tener hijos, era estéril. Y Abraham, con la semilla que Dios le dio, obviamente no estaba llevando fruto en la tierra donde la iba a sembrar. Entonces Dios le cambió el nombre, le dio palabra, le dio semilla, le dijo a Abraham, tu nombre ya no va a ser más padre eh, exaltado o enaltecido, sino va a ser padre de multitudes. Abraham, llámate así. Comenzó él a llamarse así 3 meses de estar llamándose, él escuchando, otras personas llamándolo, buenos días, padre de multitudes. La semilla que Dios le dio de tener a un hijo, ahora fue suavizando la tierra, exponiéndola con su espíritu, y a los 3 meses concibió Sara eh, de la semilla que Dios le había dado. 3 meses. Entonces, puedes pasar años, hermanos, sabiendo que la palabra de Dios dice que eres sano por las llagas de Jesús y nunca ver fruto de eso. Necesitamos poner atención a estos procesos porque es precisamente el fruto el que queremos ver en nuestras vidas. Pero quiero que vean este proceso. Después expandemos un poquito más sobre ello. El Señor me lo está poniendo ahorita en mi mente. En el momento que Abraham recibió que era padre de multitudes, esa semilla, y con- comenzó a confesar y a recibir y a oír
lo que él estaba hablando y lo que otras personas le estaban diciendo que era padre de multitudes. En ese momento, hermanos, esos 3 meses en los que estuvo oyendo, hablando, confesando, meditando en lo que Dios le había dicho, en esos 3 meses, la dureza de esa capa que no permitió por 25 años que la semilla germinara, se fue suavizando. Y eso tiene que ver con meditar en la palabra de Dios. La palabra de Dios que le dio a Abraham fue: de aquí a un año serás padre de multitudes. Y mientras él estuvo meditando y oyendo eso, la tierra se fue suavizando para que pudiera la semillita comenzar a germinar. 3 meses y llevó fruto. No estoy hablando de un año después cuando nació físicamente Abraham, Isaac. Estoy hablando de que en 3 meses la semillita que Dios le dio concibió en Sara. Se cumplió. 3 meses contra 25 años nos habla de un tiempo que se requiere, como quiera, en el proceso de siembra y de crecimiento, pero el fruto es inmediato, hermanos. O sea, o casi inmediato. Diferentes situaciones, diferentes tiempos, pero el fruto no puede dejar de venir en un corto tiempo. ¿Ok? Pues esa es la tierra de Abraham. Tómenlo como ejemplo para cuando ustedes estén en el proceso de siembra y cosecha. El segundo punto, es decir, la siguiente situación es una tierra desértica, una tierra dura, una tierra donde no hay plantas, una tierra donde está llena de semillas del mundo, una tierra del corazón de ustedes. Y acuérdense que estoy hablando de aquí como de todos nosotros. Pero les digo a ustedes porque quiero que se identifiquen que por causa de las palabras que hemos hablado y de las condiciones que hemos vivido, la tierra del corazón nuestro es una capa dura en la que si todas las semillas que hemos sembrado estuvieran en contacto con nuestro espíritu inmediatamente, ya hubieran llevado fruto abundante en todo. Y lo hemos visto, pero lo hemos visto en ciertas áreas nada más. Bueno, yo lo quiero en todas las áreas de mi vida, hermano. Tengo que trabajar en ellas y ustedes también. Pero una tierra desértica, una tierra dura, no impide que la semilla de Dios lleve fruto abundante en medio de ese desierto. Y fue lo que le sucedió a Isaac en Génesis 26. En Génesis 26 vino una situación de hambruna. Ustedes lo pueden leer todo el pasaje. Vino una situación de hambruna y en esa situación de hambruna, Isaac decidió irse a Egipto porque en Egipto había provisión de comida. Y Dios interrumpió sus acciones y le dijo: no, no, no quiero que te vayas a Egipto. Quiero que te quedes aquí en Gerar y siembres en medio de esa hambruna, de ese desierto en el que no había absolutamente nada. Y Isaac hizo caso, comenzaron a buscar pozos, los pozos que le habían tapado a su padre Abraham, y los comenzaron a destapar y comenzaron a hallar agua. Y tan pronto como hallaban agua, venían los criados de Abimelech o de los filisteos, venían y volvían a cerrar los pozos de Jacob. Es lo que estamos hablando del mundo. Tú siembras una semillita e inmediatamente viene el enemigo a tapar todo aquello que has expuesto para que lleve fruto en Dios. El enemigo siempre está peleando. Y luego de ahí se movían y sembraban en otro lugar, perdón, hacían excavación en otro lugar, exponían el pozo, sacaban el agua y venían los criados de Abimelech y les volvían a quitar el. Y lo siguieron haciendo hasta que el rey de los filisteos se enojó y fue con Isaac y le dijo: ya hemos tratado de muchas maneras y he visto que Dios está contigo. ¿Nos permites participar
de esa bendición y se quedó en la tierra a sembrar y produjo en ese año, dice, al 100 por 1. Entonces, por más seco y desierto que esté tu suelo, siempre puedes sembrar una semilla de parte de Dios, trabajar en ella y producir al 100 por 1 en tu vida. ¿Ok? ¿Está bien? Están recibiendo una información, hermanos, que no se recibe en cualquier lado. Y no es para hacer alarde de mi persona, estoy haciendo alarde de Dios. Aprovechen todo lo que Dios les está diciendo, porque los días son malos y estamos a punto de entrar en una situación muy difícil en el mundo. Y quiero que tengan las armas para poder llevar fruto en medio de estas situaciones. La siguiente está en Job. Bueno, les puedo leer el de Génesis 26 nada más para tener el respaldo, pero ahorita me voy a ir a Job, esa de Isaac. Y en Isaac, dice, en el 1 dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y en el versículo 26, donde dice, ok, en el versículo 12 final es el respaldo de lo que les dije al último, dice, y sembró Isaac. Y ustedes pueden ponerle ahí, y sembró, y ponen su nombre, en aquella tierra, y cosechó aquel año al 100 por 1. O sea, lo podemos poner, individualizar, hermanos, cada uno de nosotros, con la palabra que Dios nos dé, sea cuestión de sanidad, de salud, de finanzas, de amor, de lo que se necesite. Hermanos, ustedes tienen la semilla con la cual unir su fe y extraer el poder que ya está en la palabra de Dios. Bien, Job capítulo 1 es otra situación, porque Job, hermanos, y desde ahorita se los digo, si alguno de ustedes se quiere identificar con Job, no se identifique con el Job del capítulo 1, ni con el Job del capítulo 2, ni con el Job del capítulo 3. Identifíquese con el Job del capítulo 42. Jehová dio y Jehová quitó. Sea Jehová bendito. No. Job está relatando una mentira de algo que no sabía acerca de Dios. Pero en el capítulo 42 no dice eso. No dice y Jehová dio y Jehová quitó. Dice las palabras, pero dice Jehová dio la bendición y quitó la maldición. ¿Ok? Entonces, no se identifique con el del 1 y del 2, que es lo que la costumbre en diferentes lugares. Entonces, en Job la situación es diferente porque en Job, en el capítulo 1, Job está partiendo, o el relato está partiendo de una tierra que está produciendo abundantemente. Miren, Job está antes de Salmos. Les voy a leer nada más un poquito de la bendición o de la tierra que estaba produciendo al tanto por uno en la vida de Job. Dice, en el 1 dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren lo que estaba produciendo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, es una tierra que estaba produciendo abundantemente, ¿verdad? Definitivamente. Aunque más abundante fue la tierra del capítulo 42. Pero esto es para el ejemplo. Entonces, bajo ese ejemplo, bajo una tierra que está produciendo abundantemente, muchos pueden decir,
Bueno, es que ya llegó, miren cómo está el hermano, mira todo lo que lo ha bendecido Dios. Sí, ok, es necesario hacer eso porque queremos llamar la atención de todos aquellos filisteos que vienen a tapar los pozos nuestros, por envidia, por diferentes situaciones, como les dije en Génesis 26, van a llamar la atención. Cada vez que ustedes produzcan fruto en sus tierras, van a estar llamando la atención allá afuera de muchas otras personas. Y de eso se trata, de que vean que en Cristo Jesús Dios nos ha dado abundantemente para producir al ciento por uno y podamos dar testimonio y compartir de lo que Dios nos ha bendecido. De eso se trata, hermanos. Nadie va a querer acercarse a una tierra que está produciendo cardos y espinos, o envidias e iras. Y el hermano es muy santito, pero no te le acerques porque siempre te da un pedazo de lo que está pensando acerca de ti. Es que él me dijo primero. Se la recordé yo después que él me dijo. Bueno, ok. Se supone que deberían de haberse reído ahí, hermano, pero bueno, no. Ok, ok, pero más despacito. Ok, entonces, la tierra de Job era una tierra que estaba produciendo, pero no porque está produciendo quiere decir que la podemos descuidar. Job lo hizo. Y si lo quieren ver así, Job tenía una excusa, porque Job no tenía la información que ustedes o que nosotros tenemos en esta palabra de Dios. Él no tenía esta Biblia. Él de oídas había oído. Pero en los primeros 3 capítulos, Job habla más de 80 veces cosas que no son ciertas acerca de Dios, porque de oídas había oído. Sin embargo, su tierra estaba produciendo abundantemente. Y en ese tiempo, todos los hijos de Dios, entre los cuales iba Satanás. ¿Cómo que Satanás no puede subir? Adán le dio su autoridad. La autoridad que Dios le dio como hijo a Adán, Adán se la dio a Satanás. Tenía la autoridad para ir entre los ángeles, no hasta el mero trono de Dios, pero Hebreo nos dice que la sangre de Jesucristo tuvo que ser salpicada en muchos utensilios del templo para limpiarlos de la contaminación que había. Hasta allá llegó la contaminación del pecado de Adán, hermano. Sin embargo, dice 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y ahí la palabra hijos son ángeles, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No lo estaba echando, como dicen aquí, under the bus. Estaba hablando simplemente la condición como es, hermano. Así estaba la condición de Job cuando Satanás fue a presentarse delante de Dios. Y van a saber ahorita cómo. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Había puesto, la palabra es hedge, es como una burbuja, un entretejido tan sólido que es impenetrable. Sin embargo, Dios le dijo a Satanás, ahí está Job. ¿No lo has visto? Cómo ese encapsulado de bendición que yo le di, lo ha descuidado. Dios no hizo nada para maldecir o castigar a Job. Pero cuando Satanás se dio cuenta de la situación que había ahí, miren lo que hizo.
Satanás tentó a Dios diciéndole, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, lo cual Job nunca hizo. Ante todo lo que le sucedió, nunca Job maldijo a Dios. Nunca, hermano. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es decir, la cobertura que tenía ya se había debilitado. Ese entretejido con el cual Dios lo tenía cubierto, esa bendición, Job ya había comenzado a hablar palabras de temor, ya había comenzado a accionar sobre sus hijos por causa de que no vaya a ser que pequen contra Dios, y sacrificaba y sacrificaba. El temor, dice Job, que me vino, eh, está en el capítulo 3, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Es decir, con el temor, que es una fe al revés, atrajo lo que no quería su vida. Y su entretejido se fue debilitando. Satanás pudo entrar. Entonces, aunque tengas una tierra produciendo al 100 por 1, hermanos, no quiere decir que ya no tienes nada que hacer. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que cuidar contra todo lo que el enemigo quiera hacer en tu jardín. Y todo empieza por la mente. Pensamientos, información que quiera venir contra el fruto que sembraste y que está produciendo en tu vida. No porque tienes al 100 por 1 produciendo, quiere decir que puedes dejarte caer en el sillón y decir, ya no tengo nada que hacer en el aspecto espiritual. Son diferentes ejemplos, pero son situaciones que quiero que ustedes tengan para cuando vengan y los confronten con ellas. ¿Ok? Y si siembran, van a ser confrontados con ellas. Ténganlo por seguro. Último, en Adán, como ya les leímos en Génesis 2:15, vamos ahí otra vez. Quiero volver a hacer hincapié en eso, porque es un ejemplo directamente relacionado con el jardín nuestro. Y estoy hablando del jardín, hermanos, porque el jardín que Dios preparó, el jardín del Edén, fue un jardín que tenía toda provisión. En ese jardín no hacía falta nada para Adán y Eva y para toda su descendencia. Lo que ellos iban a hacer era expanderlo, eh, proteger y guardarlo y expanderlo con la palabra, con la bendición que Dios le dio, gobernando sobre las especies, sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo con la palabra. Iba a expander ese pedacito, un prototipo de jardín, lo iba a expander sobre toda la tierra. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea, no crean que la primera intención de Dios del jardín del Edén se acabó y ya no, eso ya no sucedió. No, va a suceder. Durante el milenio vamos a estar más cerca, pero va a suceder. O sea, toda la tierra va a estar cubierta de la gloria de Dios. Y somos parte de ello, porque Dios así lo diseñó. Entonces, en ese jardín, comparado con el jardín nuestro, es un jardín en el que, un espíritu en el que toda provisión fue dada por Cristo Jesús. Cuando nacimos de nuevo, todo lo que Cristo Jesús recuperó de lo que el primer Adán perdió fue puesto nuevamente en nosotros. Nosotros ahora tenemos la responsabilidad de cuidar y de proteger y de trabajar la tierra que Jesús ganó para nosotros. Es decir, la tierra es perfecta, sembramos una semilla, pero tenemos que estar alertas de cuidar y de proteger contra las serpientes que van a estar viniendo en nuestra contra. ¿Cuántos de ustedes han sembrado semilla de sanidad
y viene la serpiente en forma de síntomas o de sugerencias a decirles, ¿no que Dios te había sanado? Tenemos que guardar y proteger nuestro jardín, hermanos, porque la provisión ya fue dada. Me brinqué un poquito, con esto termino, pero me brinqué un poquito al decirles, cuando les dije acerca de si me debo de tomar o no la medicina, eso es importante solucionarlo, hermanos, porque va a ser algo que el enemigo va a usar en contra de ustedes cuando digan, es que yo creo. La palabra de Dios dice que soy sano por las llagas de Jesús. Ah, entonces no necesito tomarme la pastilla. Satanás te va a recalcar en lo que tú debes de cuidar para poder obtener la bendición. Siempre va a hacer hincapié en la carne y va a tratar de forzarte para que tú, con tu esfuerzo, dejes de hacer algo que sabe que tú no puedes hacer. En el ejemplo mío, por ejemplo, el dejar el vicio de la nicotina o dejarte de tomar algunas pastillas, la presión vino sobre la carne porque él sabe que si se trata de nosotros y decimos, ya no lo voy a hacer, sabe que estamos a un paso de volverlo a hacer, porque la carne así es. Dices que no, y ahí nomás te faltan unos cuantos días o tiempo para volverlo a hacer. Él sabe que en la carne no vamos a poder cumplir la palabra de Dios. Pero Dios nos enseña, hermanos, a que pongamos nuestra atención en la provisión que Dios nos da. Si nosotros, en lugar de estar poniendo caso en si debo de esforzarme, y hay una serie ahí de una hermana que hemos mencionado aquí, una hermana que camina en la fe muy fuertemente y es testimonio, no la estoy criticando, ni les voy a decir quién es, muchos de ustedes la han oído, pero ella dijo que se tuvo que contener de tomar cualquier cosa y la manifestación vino. Pero el mensaje que se está dando para muchos de nosotros es, si tú logras contener el dejarte de tomar ciertos medicamentos que son necesarios para supuestamente tu sanidad, y si lo logras hacer, entonces vas a obtener la bendición de Dios. Y en la tierra espiritual, eso no trabaja así, hermano. Tú no tienes que contenerte, ni que aguantar, ni que poner presión, ni que tener fuerza de voluntad para poder dejar absolutamente nada. Lo que tú tienes que hacer es poner atención en la semilla que Dios dio, ir a tomarla, unir tu fe a esa semilla, venir y sembrarla en tu espíritu y permitirla que lleve fruto. Y cuando el fruto esté listo, el Señor te va a librar con su fuerza y su poder de lo que tú no pudiste hacer en la carne. Ese es el proceso correcto y ese proceso está en Gálatas capítulo 5, donde se nos dice, y andad en el espíritu y no satisfaceréis los deseos de la carne. Ponle atención a la provisión de Dios y deja a un lado la provisión de la carne para tratar de cumplirla. No vas a poder. Si tú sigues caminando en eso, vas a caminar en enfermedad, en escasez, en todo, porque es lo que el diablo quiere que sigas poniendo tus ojos sobre todo lo que tú no puedes hacer y que te dice, es que sí lo puedes lograr. Si tú dejas de hacer esto, si tú te dejas de tomar la aspirina, puedes lograr. No, por ahí no es, hermano. Tómate la aspirina, ve a la palabra de Dios, toma la semilla de Dios y comienza el proceso de la fe. Y cuando esté lista la liberación y el poder de Dios para actuar en tu vida, la aspirina va a salir corriendo delante de ti como corrió la nicotina. ¿Lo ven? Ese es el proceso correcto. Y ese proceso te libra de tu esfuerzo en la carne. Y ese es un gran logro, hermanos.
una gran libertad que nos vino en Cristo Jesús. Dios no necesita de tu esfuerzo para liberarte de nada. Necesita de que tú apliques tu fe a la semilla que Él dio y permitas que Él desarrolle. Cuida tu jardín, sí, pero permitas que Él haga la obra en ti. Amén. Entonces, en Génesis 2, con esto cierro, por cuarta vez, en Génesis 2:15, se los vuelvo a leer, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál era la tarea de Adán? Labrar y guardar. Si tú no labras y guardas tu tierra espiritual, va a crecer hierba y toda clase de fruto que no quieres y va a ahogar. Lo mismo que le sucedió a Adán, te va a suceder a ti. Entonces, vamos avanzando. Ahora ya tenemos un nuevo paso en esta serie. Ya sabemos qué hacer en ciertas situaciones. Vamos a comenzar no solamente a ablandar la tierra, sino ahora a cuidar y proteger la semilla que sembremos en nuestro espíritu. Falta mucho todavía por ver, pero vamos avanzando. Y bajo estos procedimientos, hermanos, tenemos la certeza de lo que la semilla o la promesa de Dios nos dice que hay en Él. Y hay tantas cosas maravillosas, pero no le hemos dado la oportunidad, porque normalmente sembramos una cosa y nos olvidamos de ella. Te reto a que siembres cualquier cosa en tu jardín, de esas que te gustan mucho, y te vayas de vacaciones por 6, 7 meses. A ver qué le pasa a esa plantita que sembraste. Preciosa la plantita, y a lo mejor ya tiene frutito ahí, pero déjala ahí y vas a venir. Yo me acuerdo cuando vivíamos allá en el rancho, sembré una vez un álamo, bien bonito, hermano. Yo creo que del techo ahí, pero tenía la forma así de álamo, lleno de hojas, bien bonito que estaba. No me acuerdo si fue 1 o 2 días, o si salimos, o qué fue lo que sucedió durante la noche. Pero al día siguiente ya no tenía ni una hoja, hermano. Precioso el arbolito, así. Y cuando me acerqué a esa, había caminitos por todos los lados del tronco de hormigas rojas con pedacitos de hojitas aquí. Todos se lo comieron. Entonces no me digan que no sucede nada en el ámbito espiritual. Todo lo que tenemos físico son buenos ejemplos para, acuérdense que todo lo que hay en lo terrenal proviene de lo espiritual. Para que pueda estar aquí, tuvo primero que estar diseñado allá. Entonces podemos comparar eso y podemos tomar ejemplo y sabiduría y aplicación en la palabra de Dios. Amén. ¿Les sirvió? Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Es que hoy terminé un poquito antes, miren, casi 10 minutos, hermanos, porque tenemos una cita en Rudy's. El que quiera ir nos dice. En Rudy's, allá en Del Río. Dios es bueno. Padre, te damos las gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Y yo sé, Señor, que son leyes, que son enseñanzas que requieren de nuestra atención y a veces se nos hace difícil. Pero gracias, Padre, por la tecnología, gracias por los medios que tú nos has dado. Gracias porque tenemos al guía por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y tenemos, Señor, la instrucción correcta que tú nos das para aplicar y poner por obra los principios de estas leyes espirituales de la siembra y la cosecha, los cuales nos enseñan a llevar fruto al 100 por 1. Y gracias, Padre, porque en estos últimos tiempos veremos
a tu palabra dando fruto en el cuerpo de Cristo, Señor, como nunca antes lo hemos visto. Y yo lo hablo para esta congregación y para todos los que nos ven en línea, los que nos acompañan en Piedras Negras. Padre, yo hablo ese fruto abundante por medio de este procedimiento, de estas leyes espirituales, para que en sus vidas lleven ese 100 por 1 que tú nos dices, Señor. No hay nada que lo detenga ni que lo imposibilite más que nuestras propias decisiones de decir, ay, no, es que está bien difícil. Bueno, si está difícil, vea la palabra de Dios y vea donde dice, yo tengo la mente de Cristo y siémbrala para que tu atención sea alerta, despierta, para que el enemigo no te gane y te cierren los ojos durante el sermón. Pero gracias, Padre, porque en estos días veremos grandes cosechas de la semilla que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Y sobre esta congregación y sobre todos los que nos ven en línea, los declaro en abundancia, porque tú estás más deseoso que nosotros de ver ese fruto en nuestras vidas, Señor. Gracias porque por medio de muchos de los que están aquí, que hagan caso a estas cosas que tú nos enseñas, muchos serán testimonio para muchísimas personas que están afuera y vendrán al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y serán salvos. Gracias porque la expansión del reino se está dando en medio de nosotros en este tiempo. Y gracias porque extenderemos tus ramas espirituales sobre toda la región que tú nos has dado en el sur de Texas y norte de México, Señor. Y yo llamo ese fruto abundante en mis hermanos, en medio de todas las áreas desérticas que aún hay. Y también llamo fruto abundante en esta región que tú nos has concedido, Padre. Un río, dos ciudades, pero tú nos diste palabra para considerarla una sola región por medio de nuestro hermano Barnett. Y así lo consideramos y te damos las gracias, Padre. Lo llamamos hecho y liberamos nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos. Nos vemos Tuesday, 6 o'clock.